Cuba despierta pasiones, como ha quedado claro, casi tantas como Grecia. Llevamos una semana intensa, muy pendientes en Europa, pero no solamente de esa negociación entre Grecia y el Eurogrupo. Como decíamos, hoy parecía que Grecia va a marcha atrás. Finalmente, por la tarde, Alexis Tsipras comparecía ante la opinión pública griega para decir que no, que el referéndum se va a mantener, que espera que masivamente los griegos voten que no. El Eurogrupo, mientras tanto, esperará a ver qué pasa el domingo. Uxía Rodríguez, cuéntanos esta jornada de infarto. Pues Fernanda, otra vez un día de locos en las negociaciones entre Grecia y Bruselas. Ya no hay quien comprenda esta partida de póker en la que los envites y los faroles han llegado demasiado lejos. Vamos a tratar de hacer un relato cronológico de estas últimas horas, del tercer día de corralito, el primero de Grecia en 5 años sin estar bajo el paraguas del rescate, el primero también del país heleno como moroso tras no haber pagado al Fondo Monetario Internacional, y a tan solo 4 jornadas de ese referéndum del domingo. Este miércoles comenzaba con un gran titular: el gobierno griego cede. Y es que Tsipras enviaba la pasada noche una carta a la Troika en la que se dice que Grecia está preparada para aceptar las condiciones de la oferta europea a falta de algunas enmiendas. Este es su contenido. Esta es la carta de 2 páginas firmada por Alexis Tsipras y enviada a las instituciones, incluido el FMI. Tsipras solo pide que se mantenga el descuento del 30% al IVA en las islas. Allí el turismo es el principal motor económico. Aceptaría, por lo tanto, la subida al 23%, que solo excluye algunos productos básicos, que cotizarían al 13%, y el superreducido al 6% para medicinas. Además, el gobierno se compromete a aumentar gradualmente el pago por adelantado del IVA a todas las empresas y eliminar los privilegios fiscales de los agricultores. En cuanto a las pensiones, acepta la reforma, pero pide que se comience a prolongar la edad de jubilación en octubre, en vez de ahora, para alcanzar los 67 años en 2022. Solicita ampliar el plazo para eliminar el complemento ECAS, que se da a las pensiones más bajas. Su oferta para reducir el gasto militar es de 200 millones en 2016 y 400 en 2017. Los socios pedían 400 de entrada. Se compromete a establecer una reforma del mercado laboral en otoño, pero no da ningún dato más. Con esa carta, Grecia solicitaba una prórroga del programa de ayuda que expiró este martes a las 12 de la noche y también un tercer rescate de casi 30.000 millones de euros. Parecía una última carta a la desesperada, aunque luego comprobamos que nada más lejos de la realidad, al menos en escena. Pero el caso es que con esa carta de 2 páginas sobre la mesa, la reunión del Eurogrupo prevista para esta mañana se retrasaba hasta la tarde, mientras Merkel servía de avanzadilla. Wir warten jetzt das Referendum ab. Vor dem Referendum kann über kein neues Hilfsprogramm verhandelt werden. Ja, es sind turbulente Tage. Es geht auch tatsächlich um viel. Die Welt schaut auf uns. Aber die Zukunft Europas, die steht nicht auf dem Spiel. Al mismo tiempo se anunciaba la comparecencia de Tsipras en un mensaje televisado para dirigirse a los griegos, una alocución que se retrasó casi 4 horas y en la que Tsipras sorprendía a propios extraños manteniendo inamovible su postura. Habrá referéndum en el domingo y el gobierno sigue pidiendo el voto por el no. Tsipras planteó además la consulta como una medida de presión y volvió a acusar a los acreedores internacionales de haber llevado al pueblo griego hasta la situación en la que está ahora mismo. Την απόφαση είναι να οδηγηθούν οι τράπεζες της χώρας σε ασφυξία. Με προφανή στόχο να περάσουν τον εκβιασμό από την κυβέρνηση σε κάθε πολίτη ξεχωριστά. Το δημοψήφισμα της Κυριακής δεν αφορά την παραμονή ή όχι της χώρας μας στην Ευρωζώνη. Εγώ προσωπικά αναλαμβάνω την ευθύνη της άμεσης λύσης, αμέσως μετά τη δημοκρατική διαδικασία. Όχι σημαίνει ισχυρή πίεση για μια οικονομικά βιώσιμη συμφωνία που θα δίνει λύση στο χρέος. Y casi al mismo tiempo en el que terminaba esa locución de Tsipras, comenzaba la reunión del Eurogrupo vía telefónica, la segunda de urgencia en menos de 24 horas y la segunda que duraba solo alrededor de 60 minutos. El resumen es sencillo: no habrá más conversaciones ni negociaciones hasta el lunes, cuando se conozca el resultado del referéndum del domingo. Los socios mantienen al pie de la letra la postura ya fijada por Alemania ante la confusión de mensajes, propuestas, cartas y declaraciones que llegan desde Atenas. El Eurogrupo se planta, así lo explicaba el presidente del organismo. There will be no further talks the coming days, nor at Eurogroup level, nor between the Greek authorities and the institutions on proposals or financial arrangements.
We will simply await now the outcome of the referendum on Sunday and take into account the outcome of that referendum. Finally, I can just say that I am very sorry about this situation, given the strong determination of the Greek people to be a part of Europe and to remain a part of the Eurozone, in which we fully support them. Y el último en contraatacar ha sido Yanis Varoufakis. El ministro de Finanzas heleno ha publicado en su blog las 6 razones por las que hay que votar no. La principal, conseguir más poder para renegociar la impagable deuda griega. Con las aguas así de revueltas, el referéndum sigue adelante. La maquinaria en Grecia ya está en marcha. 18 millones de papeletas como esta y 8 millones de sobres están listos para ser repartidos. Según la última encuesta, el 54% de los griegos planea votar no este domingo. Un 33% votaría sí. Mientras la campaña de crowdfunding impulsada por un joven británico para recaudar los 1.600 millones de euros que Grecia debe al FMI ha recaudado ya, atención, casi 1 millón de euros. Y una última curiosidad en todo este lío, el gobierno catalán se ha dado cuenta de que el griego le ha copiado. La página web del referéndum heleno tiene un diseño idéntico a la que puso en marcha el gobierno para la consulta del 9N. Pues la verdad es que las dos páginas son casi igualitas. La verdad es que sí, merece la pena ver la captura porque llama mucho la atención. Es, ¿cómo se llama? Es una intertextualidad evidente. Gonzalo Caballero, varias preguntas que quiero trasladar a la mesa. Primero, ¿la deuda de Grecia es pagable? Y lo que se está es escenificando por parte de la Unión Europea la posibilidad de que la pague, aun sabiendo que no se va a poder pagar. Y en segundo lugar, el referéndum, ¿un ejercicio de democracia y de responsabilidad por parte de Tsipras o un ejercicio de irresponsabilidad y de tratar de trasladarle a los griegos una patata caliente? A mí no me gusta esa interpretación que se está haciendo de que convocar el referéndum es una forma de pasar una patata caliente a la ciudadanía. Yo creo que eso no es admisible. Es decir, el referéndum es un instrumento que el gobierno hace y que lo aplica y a partir de ahí los ciudadanos toman la decisión y eso es democrático. Otra cuestión es que el gobernante de turno acierta o no al colocar en la agenda el referéndum. Pero no quiere decir ello que haya una exhibición. ¿Tú crees que los griegos saben exactamente qué van a votar? Porque en teoría lo que se va a decidir el domingo es si aceptan el documento que se presentó el día 26, que no tiene nada que ver con lo que está en estos momentos sobre la mesa. Pero también, ¿y cuántas veces sabemos exactamente lo que votamos y lo que no votamos? Pues si OTAN no lo sabíamos. Bueno, era una respuesta grande. La pregunta de la OTAN, precisamente, vamos, estudia en la Facultad de Periodismo en estos momentos para decir que precisamente era una pregunta hecha para no saber lo que se contesta. Bueno, las preguntas pueden plantearlas. Eso era el eslogan del PSOE, que decía OTAN de entrada no. Vale, quiero decir que la pregunta era absolutamente clara, ¿sí o no? No era sí o no. Puede ser que las preguntas se formulen de una forma que eso se hace cualquiera que convoca el referéndum, intenta convocarlo de la forma que pueda ser más proclive. Yo lo que quiero decir es que, a ver, el hecho de que el referéndum, está claro lo que está diciendo, otra cosa es que ahora cambian las circunstancias, la letra pequeña, la letra miuda. ¿Qué está Cuando entraba España a la OTAN, sí, pero luego la letra miuda, ¿qué supone? Pues esa a lo mejor ahí se pierde, el gran titular lo entendemos. Gonzalo, ¿qué crees que va a votar la gente que vota sí y qué cree que está votando la gente que va a votar no? Es que yo a diferencia de lo que dice Luis, yo creo que ya esto en este momento ya importa poco. Porque tengo la impresión de que los dos escenarios del juego, es decir, leyendo la carta que le manda Tsipras ayer, y se publica hoy en el Financial Times, y es así, se puede leer porque es cortita, el documento de Europa es más largo y aparte lo cambian, pero la carta es cortita, es una carilla, la puede leer cualquiera. Es muy sencillo lo que dice. Y esa carta da por hecho que el acuerdo está ya ahí. Es decir, el acuerdo está, cuando él dice... No, salvo que el referéndum diga que no. Bueno, pero que diga que no... está haciendo las dos cosas al mismo tiempo. O sea, el referéndum podrá decir que no a los acuerdos menos la letra pequeña, que es donde se van a agarrar a lo que dice. Es decir, nosotros estamos de acuerdo con lo que usted dice, menos ciertos detalles que tenemos que negociar. No, pero si no es eso lo que está en el referéndum. ¿El qué? El referéndum, la pregunta que hace es más o menos... ¿Está usted de acuerdo? Es el papel del otro día, no este papel. Este papel no está en referéndum. Por día 25. No, en el referéndum la pregunta es, ¿está usted de acuerdo con las condiciones? No, con las condiciones de aquel papel. Claro, del día 25. Y por tanto, lo de ahora es un doble juego en el que por una parte te dice, ahí tienes una solución, y por la otra te dice, pero depende del referéndum. Yo no lo interpreto así, porque incluso... No, aun cuando tú lo plantees así, lo que estás diciendo es... No sé si se puede cambiar la pregunta de aquí al domingo. No, yo creo que no. Tsipras puede hacerlo todo porque si lo convoca por televisión también lo puede cambiar. Si la interpretación que del día 25. Mira, la interpretación que estáis haciendo vosotros todavía es más a favor de lo mismo. Y es que si la pregunta se quiere ver con carácter estricto a la oferta que había por parte de la oferta negociada que existía en el momento del 25 y se dice no,
estás abriendo la puerta que luego ya hay una carta que da una salida a una negociación posterior. Es decir, que el no lo que haría sería, en todo caso, echar abajo algo que ya está superado por los acontecimientos. ¿Se vuelve el día 25? Y si dice sí, se cerrarán en los acuerdos que hay menos la leche. Si dice sí, Tsipras tiene un problema. Sí, claro. No, yo creo... A ver, nos estamos liando un poco, porque se va a una isla del Egeo y dejadme situar lo que yo quería. Al principio del programa yo lo decía claro. Es decir, la interpretación que se dio del referéndum era el siguiente. Si gana el sí, Tsipras tiene un problema y a lo mejor incluso tendría que dimitir. Si gana el no, el euro tiene un problema y Grecia, de una forma u otra, abandonaría el euro o por lo menos dejaría de tener el apoyo y a partir de ahí se generaría toda la tensión. Yo creo que a medida que van sucediéndose los acontecimientos y con la carta que hoy he leído, firmada por el gobierno griego al Financial Times, y que tienen... Lo que está claro es que en este momento el escenario de que Tsipras dimita o el escenario de que Grecia abandona el euro están superados por los acontecimientos. Están jugándose ya los flecos de un acuerdo que está en ciernes. Esto forma parte de una escenificación. De una escenificación con daños terribles. Y de la falta en Europa y también en Grecia de hombres de Estado para evitar todo este tipo de tensiones en los mercados y en lo político. Vamos a ver, pero déjame hacer. Entonces, en esa escenificación que tú aseguras que se está produciendo, ¿no se está jugando de alguna manera con los ciudadanos griegos y de alguna manera con todos los ciudadanos de la Unión Europea? Yo creo que se está jugando porque Tsipras ha tenido que asumir que va a tener que aceptar más de lo que él quería aceptar. Y lo que dice en la carta es simplemente centrarse en los pequeños detalles, en si se aplican ahora las jubilaciones o en octubre. Ahora bien, él tiene dos discursos. Él tiene un discurso de cara a la Unión Europea que es voy a intentar llegar al límite y me estoy moviendo en el alambre sin caerme, y tiene otro discurso que es el que hace lo que hace hoy en la televisión griega para intentar ganar los votos. Y tiene otro discurso que tiene que ver con el lío que tiene dentro de la propia Syriza. No, para ganar los votos, claro. Aunque no él pueda entender que él va a intentar llevar con Europa hasta el límite, pero no quieren abandonar el euro. Venga, vamos, y él en su discurso asume que... Mira, hay algo que estamos barajando y que no está contemplado en ningún sitio. Estamos hablando de que Grecia se vaya de Europa y se vaya del euro. No hay ningún acta, ningún tratado, ningún acuerdo y ningún papel. ¿Está Marina preparada? No está preparada. Ahora vamos a preparar a Marina para que nos cuente cómo se puede uno salir del euro. Efectivamente, no hay ningún acta, ningún acuerdo, ningún tratado, ningún papel que diga que un país se coge, se marcha, se le echa del euro, se vuelve, no hay absolutamente de nada. Y con eso está jugando Tsipras, con eso precisamente, que no es tan fácil echarlo. Pero a ver si me explicáis vosotros que conocéis esto, porque yo, de verdad, que mi ignorancia llega tarde. Hace 15 días el presidente de Grecia era Tsipras. El primer ministro, perdón. El presidente del Eurogrupo era el Dijksenberg ¿no? Que era el que daba la cara. Y el presidente de la Comisión Europea era Juncker. Y ahora resulta que 15 días después, el presidente de Grecia es Tsipras, la presidenta del Eurogrupo es Merkel, por lo visto, y el presidente de la Comisión Europea es el Sauber que es el ministro alemán. Porque tiene eso que ponen las gallinas, tiene lo que ponen las gallinas, que el señor presidente de Grecia diga algo y salga antes del Eurogrupo la señora Merkel a decir que no se la acepta. Bueno, habló más gente. ¿Me dejas terminar únicamente en este punto? ¿Qué es lo que estamos debatiendo aquí? Pues ya nos lleva a pensar que lo que estamos debatiendo son los flecos y las revanchas de la Gran Guerra, de la Guerra Mundial. Es decir, resulta que Alemania se toma la libertad con la quiescencia de todos los demás, es decir, de Mariano, entre otros, de Hollande, de todo el mundo. La señora Merkel sale y dice, esto no se acepta. Y va al Eurogrupo 5 horas después y dice, es que no se acepta. Y al día siguiente, ¿quién sale a hablar? El ministro alemán. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué Europa estamos hablando? A ver, déjame porque hablaron más gente, a ver si consigo entenderme con Jairo Valdana. Matteo Renzi, el primer ministro italiano, habló también de la convocatoria del referéndum griego. No sé si tenemos preparados esos totales. ¿Los tenemos? Pues vamos a escucharlos. Non abbiamo tagliato le baby pensioni in Italia per farle continuare a pagare ai greci. Non abbiamo fatto le riforme del lavoro in Italia per continuare con le stesse regole in Grecia. Non abbiamo alzato le tasse in Italia per continuare a non farle pagare agli armatori greci. Una terza via tra la irresponsabilità e l'austerity. Questa terza via non sta sulla scheda del referendum greco, perché il referendum greco è dracma contro euro. Questa terza via però deve stare nell'agenda politica europea. Bueno, críticas duras al referéndum griego, enseguida os escucho, pero vamos a ver lo que apuntaba Ernesto Sánchez Pombo.
¿Tiene prevista la Unión Europea la posible salida del euro de un país miembro como en este caso es Grecia? Marina. No lo tiene, Fernanda. En ningún lugar está escrito cuál sería el procedimiento que habría que seguir para que un país saliera del euro. Es que legalmente no existe esa posibilidad de salirse de la moneda única. Los tratados contemplan sí la posibilidad de abandonar la Unión Europea, pero no hablan de una salida del euro, aunque muchos analistas ya han empezado a dibujar varios escenarios posibles y algunos son más catastrofistas que otros. A nivel técnico, lo primero que habría que hacer sería atribuirle a la nueva moneda un nuevo código. Es la forma que tienen los sistemas, tanto nacionales como internacionales, de identificar la divisa y poder así hacer transacciones. Y en este caso, muy probablemente, ese código en Grecia sería GRN. Y aunque esta parte técnica tardaría solo unas 48 horas, la creación e implementación de una nueva moneda sí podría durar meses y os vamos a dar solo un ejemplo. Desde el lanzamiento del euro hasta la emisión de los billetes pasaron 3 años. Esta nueva e hipotética moneda sería creada muy probablemente con la mitad del valor de la europea para ganar así competitividad, pero eso significa que los ahorros de los ciudadanos helenos se quedarían en la mitad solo de la noche a la mañana. Y hay otras alternativas, es la siguiente pregunta. Muchos se preguntan eso también en Grecia, porque se barajan dos más. Por un lado, dejar de circular la moneda y que pasen a circular las dos a la vez, que circulen tanto el dracma, esa nueva moneda, o el dracman y también el euro paralelamente. O por otro lado, existe otra opción, salir de la zona euro pero mantener la moneda europea. Pasa, por ejemplo, en Montenegro y en Kosovo, que han adoptado esta fórmula de la que se habló mucho, por ejemplo, aquí en España durante el debate catalán. Fernanda. Bueno, pues esto es lo que no está previsto en los tratados de la Unión Europea, la posible salida de un país como Grecia, que ha acogido en principio a toda la arquitectura de la Unión con el pie cambiado. En estas horas se habla también de que en realidad lo que está quedando de manifiesto con la crisis griega es que la construcción del euro se hizo francamente mal. Pepe, yo no sé qué interpretación haces tú de lo que está pasando en Grecia, de los tiras y aflojas de los últimos días, si esto forma parte de una estrategia negociadora, se habla del interés que Varoufakis tiene en aplicar a todo esto la famosa teoría de los juegos, no sé cómo lo ves. Bueno, yo creo que Ernesto decía una cosa que a mí me parece muy importante, ¿no? Que aquí al final uno se pregunta qué es esto de la Unión Europea. Yo me lo pregunto, que siempre he sido un favorable, ¿no? Pero esto más que Unión Europea se parece a Merkelandia, ¿no? Es una cosa llamativa, ¿no? Donde toda la iniciativa es de Alemania y los demás siguen el rastro, ¿no? de esta señora legitimada, pero llama la atención. Ni contrapeso hay en Francia en estos momentos. No, llama la atención, ¿no? A mí me llama la atención y me desanima. Desde el punto de vista de español europeo, me desanima, ¿no? Y luego, además, yo creo que, por otro lado, toda esta negociación, desde el principio, es un auténtico despropósito, porque se trataba, digo, por lo menos lo expresaban los medios y los partidos políticos, de vencedores y vencidos. Es decir, y toda negociación, al final, tiene que ganar las dos partes, porque es una negociación justa, ¿no? Pero todos los medios decían, el Chiripas o Syriza ya traga, el otro, no, nosotros no tragamos, sí que traga, no, que no traga, y seguimos en eso, ¿no? Y yo creo que es un desastre, al final, que en Europa tengamos un corralito, porque no es un problema de Grecia, es un problema de la Unión Europea, ¿no? Sí, bueno, efectivamente no hemos mencionado que en estos momentos hay un corralito en Grecia. Claro, en Europa, ¿no? Digo, ¿cómo se sale de esto? Yo creo que mal. Digo, yo creo que mal, se saldrá, sea cual sea el referéndum, sea el resultado, sea quien gane. A mí me parece que el debate va a continuar, porque yo creo que Europa hay que reconstruirla, es decir, hay que hacer las cosas de otra manera. José Luis. A ver, yo primero quería aclarar una cosa que es muy importante aclararlo. Lo que dijo hoy la señora Merkel es la decisión del último Eurogrupo, el día que se convocó el referéndum. Ese día dijeron oficialmente que no habrá ningún tratado nuevo hasta que termine el referéndum. Y por tanto, la idea que se montó esta mañana sobre de que la carta de Tsipras modificaba esa posición, etcétera, lo que ha venido a decir la señora Merkel no es yo me invento ahora una posición nueva, sino ha dicho la posición del Eurogrupo está tomada y no habrá ninguna negociación hasta después del referéndum. Lo cual, por otra parte, tiene el sentido lógico más elemental. No puedes estar diciendo que respetas un sentido democrático de un referéndum, la participación del ciudadano, etcétera, y decir que mientras ellos se están preparando para votar sí o no lo que la Iglesia les diga, nosotros ya estamos tomando las decisiones con independencia de todo eso. No puede ser. Y por tanto es absolutamente lógico que mientras no haya referéndum no haya tratado. Salvo que
obviamente Tsipras hubiese dado alguna señal de retirar el referéndum. Pero como no solo no la dio, sino que mantiene el referéndum y mantiene el no a la propuesta, evidentemente no se puede resolver en este tema. Vamos a ver, la otra pregunta, la que le hacías al principio a Gonzalo, ¿es viable Grecia o no? No, si Grecia puede pagar la deuda. A ver, Grecia no puede pagar la deuda, es una evidencia. La pregunta que estamos ahora mismo haciendo es, ¿qué tiene que hacer Grecia para que se le pague la deuda o para que se le condone la deuda? Son dos fórmulas posibles. A Grecia ya se le han dado en un conjunto de entrequitas y rescates, creo recordar que algo más de 250.000 millones de euros. Bueno, 230. 230.000 millones de euros, que es una cifra absolutamente mareante, ¿verdad? Y la situación no ha cambiado nada. Y entonces lo que se dice es, a ver, se puede pagar, pero se puede pagar a cambio de una modificación estructural de la economía griega. Y ahí podemos, si hay esa modificación estructural, podemos hacer el esfuerzo de renunciar a cobrar o de pagar incluso. Lo que no se puede hacer es, si usted me dice que va a seguir como está y ahora me pide 50.000 millones, bueno, en diciembre otros 50 y en... Pero parece que Syriza está en eso. No, ¿No está en eso? No, porque entre otras cosas, por ejemplo, temas como las pensiones no las está aclarando. Sí, la aclara en la carta. En la carta aclara qué es lo que está dispuesto a hacer, lo que quiere. No me digan que lo haga mañana, establece unos plazos. Unos plazos. Bueno, pues que quite el referéndum y se negocie esa parte. Bueno. Pero por ahora, no esa negociación no es una negociación formal. Tercera, espera, me falta la parte más importante. ¿Se sale o no se sale del euro? No hace falta salir del euro para no estar en él. Lo importante de estar en el euro es tener euros o no tener euros. Es decir, el señor Amancio Ortega, que me perdone la utilización de su ejemplo, puede vivir en España en euros, en francos suizos o en dólares, y no necesita para nada acoplarse al sistema. El problema que se le plantea a Grecia no es si sale del euro o no, es que si no hace el acuerdo no tiene euros. Y por tanto, para pagar a sus ciudadanos, para pagar a sus constructores, para pagar las pensiones, etcétera, no las puede pagar en euros, salvo que se los den. Y la cuestión es que cuando no pueda pagar en euros, no tiene más remedio que generar una segunda moneda. Y cuando empiece a pagar en esa segunda moneda, habrá un doble sistema en Grecia. Los extranjeros hablaremos de Grecia de una manera, es decir, desde el euro, y ellos hablarán de otra manera, que es desde el dracma o de lo que sea, que será una auténtica carallada del oeste americano y que se devaluará la posición de los griegos interna en un 50%, probablemente en casi nada. Y yo creo que esta es la cuestión fundamental a la que hay que hacerle cuenta. Poco importa estar en la Unión Europea si no tienes ninguna conexión con nadie, poco importa estar en el euro si no tienes euros. Y me queda una última... no sé si... A ver, y además a lo mejor bueno, pues nada, mientras te la pienses... Cuando la recuerde, la Tito, te voy a escuchar enseguida, pero como saben, desde el pasado lunes estamos procurando escuchar a los griegos, a los ciudadanos griegos. Ya lo sé. A ver, nosotros estamos acostumbrados a negociaciones europeas en las que se está discutiendo si tenemos para la agricultura un litro más de tal o una cuota más o una cuota menos. No. Las discusiones ahora terminan poniendo ingentes cantidades de pasta encima de la mesa. Solo pueden terminar así. A ver, la discusión de Renzi queda muy mal, el discurso de Renzi queda muy mal porque viene de él. Pero el discurso de Renzi es la obviedad más grande. Es decir, yo no puedo seguir poniendo dinero de los italianos en esa mesa. Bueno, pero hay algo de demagogia en eso también, ¿no? No, a ver, digámoslo claro también. Cuando se le dé un nuevo rescate a Grecia de 50.000 millones, los españoles pondremos casi 6.000 millones. Alícuota, la parte correspondiente. Claro, bueno, déjame un momento, solo me falta Tito todavía, Gonzalo, pero de verdad, vamos a escuchar, son 2 minutos muy intensos. Costas Grivas, a ver si lo digo bien, profesor de Geopolítica de la Universidad de Atenas, hemos hablado ya con él en otras ocasiones y queríamos saber cómo está viviendo esta semana de corralito, efectivamente, como bien recordaba Pepe, un país en el corazón de Europa, o en Europa, que está en una situación de corralito como aquel que vivió Argentina en su momento. Esto dice Costas. La situación ha cambiado dramáticamente, vamos a tener un referéndum. Entonces la gente está muy asustada, claro. Es una
es un momento muy crítico. Yo no he ido, no. Pero muchos griegos sí hay colas en los bancos, hay un clima de guerra aquí en Grecia. Mucha gente, incluyendo a mí, creen que eso es una presión fuera de las reglas de la democracia del extranjero para presionarlos, para votar así en el referéndum. A mí eso me parece un chantaje de dimensiones gigantescas. La gente más joven dice, no puede ser, no podemos seguir con ese ritmo, no vamos a tener ningún futuro. La gente mayor, los jubilados, son más asustados que enfadados. Y entonces hay se podría decir una lucha entre miedo y enfado en la sociedad griega. La verdad, no sé qué va a ganar de esos dos. Voy a votar que no, y fanáticamente, porque yo estoy muy a favor de la Unión Europea, y que yo creo que Grecia fuera de la Unión Europea va a tener un camino bastante peligroso, pero no creo que hay otra solución en ese momento. Las cosas que nos proponían no podían ser aceptables. Por ejemplo, decían que no podéis poner impuestos a las empresas grandes porque esto está en contra del desarrollo, y a la vez insistían que pusiéramos un IVA gigantesco, 23% en el turismo. Entonces el último sector de la economía griega que funcionaba un poco se iba a hundir. Éramos parte de un sistema de la Unión Europea, y también Alemania hace décadas puso hacia esa dirección. Por ejemplo, en mi cuenta yo tengo 85 euros, no pasa nada. Si me lo bloquean, no tengo tanto miedo. Yo he cogido mi último salario, 975 euros, que esto es el salario de un profesor de la Academia Militar, y ya está. No creo que... No sé cuándo voy a cobrar y en qué moneda voy a cobrar. Bueno, parte de la conversación que mantenía nuestra compañera Mila Méndez con Costas, que coincide con el sentimiento que probablemente habita en estos momentos en el alma de muchos griegos, entre cabreados y asustados ante la perspectiva de lo que tienen por delante. Tito. A ver, hai cousas do que pide o Eurogrupo que me parecen ben. Por exemplo, que reducen o gasto militar, que é absolutamente excesivo, me parece maravilloso. Xa por empezar polo máis chocante, non? O que pasa é que eu creo que eso non é o que se está discutindo. É dicir, eu coincido en que son moi malos tempos para Europa, e o levamos dicindo moito tempo, pero que aquí, ademais, a batalla non é unha batalla económica. Eu creo que isto é o que parece. Isto é unha batalla política e ideolóxica. Me parece bastante, a min me parece bastante evidente, non? É dicir, independentemente de que todo o que teña que ver coa moeda e coa situación económica e cos problemas sexa verdade, pero creo que aquí, e en fin, algo se decía neste caso, non? Esa disputa entre medo e enfado, que é o que se está dirimindo xalí, desde dentro, o que dicen eles, e o que parece que dicen eles todos, ten bastante que ver, parece, co que está pasando. Por que digo que é unha batalla fundamentalmente político-ideolóxica? Bueno, hai síntomas, ou hai a declaración do Bundestag de Merkel, non nas institucións europeas, apunta nese sentido. O que dio o propio Renzi, que é unha posición populista e hiperpatriótica italiana para ganar unha posición en Italia, tamén di moi pouco da Unión Europea, dun modelo, máis ben dun antimodelo que temos hoxe. E, sobre todo, que é o que se discute? Se discute unha cuestión de poder. É dicir, cando se está discutindo que tipo de imposición, por exemplo, que se fai para as grandes empresas e que se fai co IVA, eso pode ter importancia. Que ten de verdade importancia? Desde o meu punto de vista, o que ten importancia é que hai unha parte de Europa e outra parte que parecía que decía o contrario, que tamén dio o mesmo, que non quere darlle ningunha victoria política a Syriza. Eso que se está discutindo neste momento. Que queren a humillación da posición política do goberno grego. Mira, ao día seguinte de ganar Syriza, empezamos a escutar isto do catastro. Que en Grecia non hai catastro. E eu, nesa mesma mesa, lle dixen a alguén, mira, dalles unha semana, polo menos, para empezar a facer os planes. Eu non sei se o van a facer ou non. Non sei se podemos creelos ou non. Ora, efectivamente, hai un elemento de negociación, por eso me interesaba saber que eu non conocía o da carta a que se refería él. Pero o que se derive... Sí, la carta que explicábamos los puntos ahí ahora mismo. No, a carta de sí, pero es la carta que contamos ahí, o sea, las renuncias que incluían esa carta que contó ahora... Eu creo que se os centramos na cuestión do debate polo poder na Unión Europea e non darlle unha baza política a un pequeno país
con unha nova formación política que pode contaxiar ou pode modificar, non solamente... Non é só unha cuestión de neoliberalismo. Non vou emplear tanto tempo como os anteriores. No, es que te quero hacer unha pregunta a ti en concreto. Acaba. Non, que non é unha cuestión solamente de un modelo neoliberal ben coñecido, definido, estudiado e perfectamente, que ten unhos requisitos. Tamén é eso, pero ademais é outro. Hai un medo político a unha determinada evolución que se pode producir en Europa. Eu queria preguntarte por que se escoitaba a un grego lamentándose moito dunhas palabras recentes de Mariano Rajoy falando non do goberno grego, sino do pobo grego, como que o pobo grego foran uns informais. Pregunto, en concreto, que tipo de dinámicas poden estarse establecendo dentro da propia Europa ou de odios, digamos, entre territorios? Eu non sei se hai un certo risco de que isto se convirta en unha especie, os gregos sodes horribles o facedes todos mal e os alemanes o facemos todo ben. Eu pregunto. Creo que en España coñecemos ben o uso deses tópicos, por desgracia, e a donde están conducindo, e a donde conduciron tantas veces. E eu creo que algo que non ocurría en Europa está ocurrindo neste momento. Por iso digo que son malos tempos para Europa, porque hai unha bella cultura, unhas bellas formas vulgares, superadas, que creíamos superadas, ¿no? En fin, podría poñer exemplos que non veñen a conto, pero hai cosas que creemos que están superadas socialmente e reaparecen, ¿no? De pronto, en épocas de crise. O sea, que son perversas, que forman parte de... Mira a Lei de Seguridade Cidadán, por exemplo. No, podría poñer exemplos como de maltrato, etcétera, etcétera. Eu creo que eso, o sea, escutar a Renzi, decir o que dice, bueno, pues sinceramente, recórdame, non quero facer comparacións, pero me recorda o peor populismo que temos visto no século XX, os italianos e os gregos. Pero onde está a Unión Europea? De que nos sirve a mesma moneda? Cuando los mítines con Syriza no era cuando le dio el, bueno, los abrazos y todo aquello, en Italia, dijo que todo eso tal, eso no era demagogia. Pois precise, claro que era demagogia, efectivamente. Que non duda. Cuando Grecia está quejosa, cuando los griegos están quejosos de Europa, es la misma Europa que permitió la entrada de Grecia en el euro con las cuentas falsificadas. Y le aprobó las cuentas a Grecia. Es decir, no sé por qué ahora... Y le arregló las Olimpiadas. Y le arregló las Olimpiadas. Es decir, esa es la misma Europa, esa gran Europa que en el año 2000, apoyaba más del 70% de la ciudadanía. Y hoy no llega al 40%. Esa es la Europa que estamos haciendo, la gran Europa. Pero mirad, hay un dato que parece mentira que seamos incapaces de verlo. Vamos a ver. Grecia no es Portugal. Grecia controla el Mediterráneo. Grecia fue un país básico, como sabéis, en la cumbre de Yalta, en la negociación de la cumbre de Yalta, que tú lo sabes mejor que yo, Lorenzo. Es decir, Grecia no es Portugal ni es Irlanda, donde se le puede pasar. Grecia controla el Mediterráneo. Y después solo un apunto, si me permite Fernanda. José Luis, Merkel no sé si es la portavoz o no, o si es la que está dirigiendo la revancha, desde luego la parece. Porque si ella dice lo mismo que dijo el Eurogrupo 2 días antes, es innecesario que el Eurogrupo se reúna 4 horas después. O sea que, claro, es decir, el equilibrio negociador es que el equilibrio negociador lo marca cuando le dé la gana, contradecirse a la mañana y la tarde, y los otros el equilibrio negociador lo marca el Eurogrupo. Ya veo ahora dónde estamos. El Eurogrupo también se reúne para analizar la carta que le llega de Grecia. Quiero decir, es que esto forma parte un poco... Pero ya antes de que se reúna el Eurogrupo, Fernanda, ella responde a esa carta. Antes de que comparezca el presidente del Eurogrupo. Antes de que comparezca. Gonzalo, y vamos a ir acabando porque vamos a hablar de Podemos. Mira, primero, yo quería puntualizar la pregunta que se ha manejado aquí, que tú has planteado y que lo ha respondido José Luis y que yo me escapé de contestarla, que era, ¿Grecia puede pagar la deuda? Yo creo que la pregunta es una pregunta que hay que matizar y hay que contestar, hay que formularla, o la respuesta tiene que ser más precisa. Es decir, porque cuando decimos Grecia quiere pagar la deuda, ¿qué quiere decir? Si Grecia puede pagar de repente toda la deuda, si lo que quiere decir es que puede hacer frente a los distintos pagos de los distintos niveles de deuda, si es que tiene que pagar los intereses y luego el capital. Es decir, que lo que tiene es que buscar un cauce en el cual pueda hacer frente a las condiciones que tenga con los acreedores para sobrevivir. Esto es como todos los países. Pero no va a haber, o sea, ¿tú crees no que...? Va a pagar... ¿Y cuál te parece que es ese cauce? Negociar y llegar a un acuerdo. ¿Para qué? Para que le manden dinero a Expuertas. Claro, para solucionarlo. Vale. Aunque el tema, según Lorenzo, no tiene nada que ver con la economía, pero lo que están esperando es... La pregunta concreta... La pregunta concreta, Gonzalo... No, hombre, nada. Nada que ver. Me parece mentira que un politólogo diga... Porque ahora Grecia le está discutiendo el poder a Alemania. Alemania le tiene un miedo al poder. A Grecia lo que extraordinario. El dinero a Expuertas es lo que yo quería matizar. ¿Cuántos son las Expuertas? No quiere decir que tengan
que pagar, es como todos los países. ¿España puede hoy por hoy pagar toda su deuda? No. ¿La puede pagar cualquier país desarrollado? No, tiene que buscar un cauce para sobrevivir con lo que dicen. Son un mínimo de 100.000 millones de euros encima de los que ya se han puesto. Sí, vale. Eso es lo que yo quería plantear, porque si no estamos hablando de un totum revolutum que afecta a todos. No, pero de todas maneras, solamente para acabar de fastidiarte. No, es que hay quien sostiene que inevitablemente va a haber que aplicar otra quita. Bueno, también puede ser. No, esto es lo que yo pregunto. ¿Tú crees que inevitablemente va a haber que aplicar otra quita? Si las condiciones no son muy flexibles, sí. Es que, a ver, esto es la negociación, es como cualquier economía financiera. Muy flexibles son una quita encubierta. También, bueno, puede serlo, pero a ver, vamos a ver cómo va la situación. Ahora, déjame seguir. Decirle que la paguen 25 años es que no la paguen. Claro. A ver, déjame avanzar. Voy rápido. La gran duda que había detrás de esto es, que es lo que ahora sí presta, es si Europa está dispuesto a dejar a Grecia fuera del euro. Es decir, de no mandarle ese dinero y hacer que el Estado no tenga. Yo vi si hace unos días o hace unas semanas me hubiesen dicho en este referéndum qué es lo que habría que hacer, yo les recomendaría, aunque no me guste el acuerdo y demás, que votaran sí, porque yo creo que Grecia fuera del euro va a pasar mucho frío. Y cuando digo Grecia digo los ciudadanos griegos. Ahora bien, yo creo que tal como está la negociación en este momento, ya haya habido una vuelta y al final esto no se está contemplando. Aunque los mercados lo den por descontado. Yo creo que o hay un error grave y de repente Merkel se pone loca, o al final lo que están es llevando todos hasta ¿Tú crees que no va a pasar nada, para entendernos? Yo no creo que vayan a dar la solución de dejar en default, en quiebra, en suspensión tal, al Estado griego, cuando lo que parece que se está debatiendo son los... Si lo hacen, sería una irracionalidad del sistema. Es decir, si ya tienes así, pero diciendo que solo quiere los detalles y demás. Y decía, en lo que decía Tito sobre el planteamiento de hasta qué punto esto es una guerra solo política. Vale. Yo creo que no es... El planteamiento yo no lo plantearía, desde luego, como dice Luis, una guerra entre Grecia y Alemania, pero sí es cierto que hay un componente político claro, es entre las reglas y la flexibilidad. Es decir, hasta qué punto la regla la impones o permites la flexibilidad. Lo que se está contando con Lehman Brothers no es que tenga nada que ver con esto, pero era justamente el ejemplo de lo mismo. Es decir, cuando tienes a alguien que no cumple, ¿qué haces? ¿Lo rescatas para evitar el efecto perverso o no? Y te respondo también a la última cuestión que tú planteabas sobre el pueblo y el gobierno. Bueno, los que trabajamos sobre temas de instituciones y de desarrollo, cada vez tenemos más claros que eso de que la cultura es algo intrínseco a los pueblos no es cierto. Es decir, la cultura, eso de que por evolución o por determinismo cultural la gente tenga unos comportamientos, no es algo cierto. Las instituciones determinan los incentivos y si estableces un marco institucional con unos incentivos otros, puedes modelar el comportamiento. Y Grecia tiene que hacer reformas. Es decir, que el problema no es que el gobierno y el pueblo, no, el pueblo de Grecia o la ciudadanía en Grecia o la economía de Grecia tiene muchos vicios porque hay una serie de reformas que no se han adaptado. Claro. Lo del catastro, que tanto se ha dicho, es un ejemplo significativo. Guillermo de la Dehesa nos lo contaba en las jornadas hace un par de semanas y cuando llegan allí mandados por el pueblo dicen es que no tenemos lista. Esto es inconcebible. Entonces, el problema es que las reformas tienen que hacerlas. Tienen que hacerlas por el bien de la economía griega y del pueblo griego. Ahora bien, no nos están negando. No. Ahora bien, lo que está claro es que también es cierto que llega un gobierno en 5 meses y no le pueden dar la solución a todo. Hay que recordar una cosa, que es que Grecia recibió 60 millones de euros exclusivamente para hacer el catástrofe. Para hacer la catástrofe que ya decimos. Y no han hecho nada. También si contextualizar, mira, no es Grecia, fue un gobierno. Bueno. Claro. No este. Bueno, dejadme que lancemos... A ver. ¿Tú crees que con todo eso que tú estás diciendo, que al final cuesta tanto, que se ha dado dinero y demás, ¿tú crees que el coste que le tiene la Unión Europea no darle la solución al problema de la deuda griega no va a ser mayor que dárselo? He dado 1000 veces esa respuesta. El coste ahora mismo de rescatar íntegramente a Grecia es barato. Vale. El coste de rescatarla cada 6 meses es insostenible. Bueno, pero mira, con la primera respuesta, eso es lo que sabe Tsipras y es lo que está haciendo. No, pero eso lo saben los otros, que ya han puesto mucho dinero a lo largo de muchos años. Y no están dispuestos a poner más. ¿Tú crees que no están dispuestos a poner más? No van a estar dispuestos para evitar el coste mayor. O sea, ¿tú te crees que Grecia va a vivir? ¿Tú crees que Grecia va a vivir a partir de ahora de los rescates? Yo no sé. Gonzalo, por favor, ¿me dejáis un momentito que avancemos? En Cuba es tan apasionado, todo tan apasionado. Las pero más lento. Pero más lento. No, es que quería lanzar con una cosa, y así vamos al siguiente tema que planteaba también Tito, Pepe, que es que hay, aparte de Europa, o aparte de Europa no, aparte de los partidos políticos europeos, no les interesa que todo esto se entienda como una victoria de un partido concreto que es Syriza. Y en el caso de España, bueno, de una manera especialmente evidente, teniendo en cuenta bueno, pues nuestro calendario electoral y lo que está pasando en España. ¿Tú crees que lo que plantea Tito es así? ¿Que en España Rajoy bueno, pues está especialmente preocupado porque esto derive en una sensación colectiva de que Tsipras ha ganado? Yo creo que es evidente, ¿no? O sea, aquí hay ese componente añadido más allá, ¿no? Pero bueno, dar un pequeñito rodeo, ¿eh? Digo, yo creo que lo que estamos constatando es que hay una falta de liderazgo en Europa asombroso. Es decir, no hay dirección política,
Y entonces por eso está ocurriendo lo que está ocurriendo y estamos yendo al desastre. Y esa falta de liderazgo, lo comentábamos antes y vuelvo en concreto, se refleja en ¿qué es Europa en América? Nada, no existe. No existe. Europa, la Unión Europea, yo cuando veo los, claro, existe Francia, existe Inglaterra, los noticiarios, ¿no? Del Canal Sur, no sé qué y tal, no existe la Europa como tal. Y cuando se habla de Europa, vamos, y España ya ni te lo cuento, ¿no? Porque es más líder Hollande en Cuba que Rajoy, ¿no? Es decir, o sea, la Unión Europea yo creo que está desaparecida. Y de hecho, tú fíjate cómo también coge eso Obama e interviene y dice, oye, cuidado, a ver por dónde vamos, ¿no? Yo creo que es evidente que Europa, ese proyecto de un bloque estratégico y demás, es un proyecto fallido. Y hay que reinventarlo. Yo no sé de qué manera. Bueno, hacía esta pregunta porque efectivamente Pablo Iglesias va a ser protagonista también en las próximas horas. Una inminente visita a Galicia dentro de esa caravana que le está llevando a diferentes partes de España para preparar las elecciones generales que con carácter más o menos próximo se van a celebrar en España. Y un pequeño lío interno. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Lío pequeño o grande que tiene que ver con el sistema de conformación de esas listas con las que Podemos va a comparecer a esas elecciones generales, ¿no? Sí, que ya tiene sus críticos, elecciones que decía hoy el ministro Alonso que pueden ser mes arriba o mes abajo. Y a lo mejor esa indefinición es lo que ha llevado a Podemos a adelantar su calendario electoral, a elegir su candidato a la presidencia del gobierno. Podemos, que nacía en enero del 2014, es decir, hace poco más de un año, y que nacía con los círculos, esa forma de organización territorial como piedra angular, leitmotiv de todo su discurso, el poder para los ciudadanos y para los círculos. Nos empezamos a reunir en círculos. No hay Podemos sin círculos, nunca podrá haber Podemos sin sus círculos. Dar capacidades para que los distintos círculos de Podemos... Los círculos no son células de encuadramiento, los círculos no son agrupaciones de partido. Tenemos círculos Podemos de las Fuerzas Armadas. Necesitamos a todos los círculos. Los círculos tienen que tener peso, fuerza y decisión. Tendremos para eso que organizar unos círculos potentes. Cualquiera con el aval de un círculo, nuestro país no necesita un partido político más. Todo se vota, todo se consulta, todo se lleva a asamblea. Podemos pretende, precisamente en su inicio, cambiar la concepción de un partido tradicional por otro mucho más participativo. Nada se decide sin el pronunciamiento de las bases. En Podemos todo lo decide la gente, no lo deciden varones. Es en lo que se fundamenta Podemos, en el debate, en la asamblea y en la participación. Abierta para que la gente sea la que decida. ¿Entendéis con nosotros que hace falta dispositivos de protagonismo popular? Non terás que consultar cos asambleas, ese é un erro fundamental. Pues si os parece, tomamos esta decisión. Le decimos a la gente, organícese y conviértanos en un instrumento. Votos a favor, votos en contra, abstenciones, aprobada por unanimidad. Que eso es lo que les queremos plantear en estas elecciones, que el problema no es que venga Podemos o Pablo Iglesias a decir vóteme señora, sino que la gente se organice, que la gente se empodere, que la democracia es gamonal. Bueno, primera alerta de que algo falla. La da uno de los protagonistas que acabamos de ver en ese vídeo y uno de los fundadores de Podemos. Acabó abandonando por lo menos la cúpula de la organización. Juan Carlos Monedero alerta de que se está perdiendo la conexión con los círculos en favor de las tertulias mediáticas. Que también Podemos caer, por supuesto, en este tipo de problemas porque deja de tener tiempo para reunirse con un pequeño círculo, porque es más importante un minuto de televisión o... Bueno, y antes de analizar la situación actual, lo que hablábamos, esa convocatoria para elegir candidato, vamos a hacer una mención a algo que sucedía en este mismo plató hace hoy exactamente 2 semanas. Nos visitaba José Manuel Beiras, ya conocemos su vínculo con Pablo Iglesias, y al preguntarle, Fernanda, por Podemos, dejaba una frase que pasó de aquella inadvertida, pero que hoy cobra más valor. É un partido con un diseño, además, bastante de centralismo democrático, pero bueno. Centralismo, ese centralismo al que hacía referencia José Manuel Beiras es el que ha acabado por dinamitar en las últimas horas a la formación de Pablo Iglesias. Bueno, calendario electoral se abre pasado mañana con la presentación de avales. El 13 de julio se van a publicar las candidaturas, se vota entre el 17 y el 22 y el 24 del mes de julio se van a conocer a los vencedores. ¿Dónde está el problema? Bueno, pues en cómo van a elegirse esas listas abiertas, desbloqueadas, eso sí, pero al final un vencedor que será el encargado de elegir todas las listas de España.
En el Senado la circunscripción para elegir a los candidatos de Podemos va a ser una circunscripción autonómica. Va a ser cada autonomía, los inscritos en Podemos en cada autonomía, los que van a decidir quiénes van a ser sus candidatos a senadores por esa autonomía. Para el Congreso de los Diputados. Para el Congreso de los Diputados vamos a hacer unas elecciones primarias con circunscripción estatal. Eso significa que hemos apostado por unas primarias que permitan configurar equipos de los cuales salga después un posible grupo parlamentario. Bueno, ¿qué significa esto que explicaba Errejón? Que efectivamente todos los círculos van a elegir una lista en una en una circunscripción unitaria en toda España, y luego esa lista vencedora será la encargada de, en los diferentes territorios, elegir los representantes en las circunscripciones provinciales al Congreso, que es en lo que se basa precisamente esas elecciones, exceptuando las nacionalidades históricas, que tienen algún matiz, luego lo vamos a ver, entre ellas Galicia, pero la decisión ya ha provocado críticas internas. Echenique, por ejemplo, se ha abstenido, pero Teresa Rodríguez, la portavoz andaluza, ha votado en contra de este sistema. Yo aclaraba por qué aleja el poder de los territorios, de los círculos, de donde empezó Podemos. Es normal también ese equilibrio de tensión entre el centro y la periferia, busca un espacio de autonomía y decisión propia. Pues mi obligación en ese caso era tratar de recuperar espacios más cercanos al territorio para la toma de decisiones. Yo entendía que mi papel en ese órgano era representar territorio, por eso el impulso fue votar en contra. No, yo creo que es un debate razonable entre el centro entre la centralización y la descentralización organizativa. Control no solamente de esa lista, sino de todo el territorio por parte de Pablo Iglesias. Por lo menos hay gente, líderes de Podemos, que están interpretando de esta manera. Yo no sé, Pepe, cómo lo ves tú, teniendo en cuenta que estás vinculado a Podemos. Sí. No, a mí me tenéis que perdonar, pero los detalles en concreto de esto me resultan desconocidos, difícilmente entender. No los conozco, yo creo que es un poco farragoso. Sí. Con lo cual, en ese aspecto concreto técnico, no me atrevo a pronunciarse. Sí tengo que decir que yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que la gente discrepemos. Yo no tengo ningún inconveniente en... Claro, pero es que lo que parece, Pepe, precisamente es que este sistema lo que elimina es la capacidad de discrepar. Pero a mí me parece muy bien, que Teresa Rodríguez esté en contra de eso. Me parece más que perfecto, ¿no? Porque yo creo que los partidos... Lo que es malo es que haya unanimidades, ¿no? Yo creo que es muy bueno por la pervivencia de las organizaciones políticas que existan distintos polos de atracción y que unas veces están unos y otras veces están otros. Y luego hay otra cosa que una palabra que tú empleabas, ¿no? Que yo creo que es una palabra que no es oportuna, ¿no? Que hay gente de dentro que quiere dinamitar Podemos. Podemos hace tiempo que todo el mundo espera que explote, ¿no? Explote desde el principio, ¿no? Pero no explota, no explota, iba a explotar después de las elecciones europeas, iba a explotar, después de lo de Vista Alegre iba a explotar, después de no qué iba a explotar, y no explota, y yo creo que no va a explotar. Yo creo que no va a explotar. ¿Por qué no toca? Bueno, os escucho enseguida, pero insisto, lo que se cuestiona precisamente de este sistema de elección es que se garantiza el control del aparato. Precisamente lo que mucha gente teme, Teresa Rodríguez, pero también Echenique y gente que forma parte de una de las organizaciones vinculadas a Podemos, Izquierda Anticapitalista en concreto, es que lo que precisamente está tratando de hacer Pablo Iglesias es desactivar las posibles discrepancias que se derivarían de una organización pues basada en otra formulación diferente. Ernesto, empiezo por ti. Eso es lo que quería decir rápidamente. Es que yo creo que con esto lo que está haciendo Pablo Iglesias es eliminar el debate. Es decir, eliminar el debate. Ustedes me mandan los candidatos que quieran, que vamos a ser nosotros los que decidamos quiénes van a ser. Y claro, vamos a ver, si Podemos tuviera 30 años de vida, que todo eso de los círculos, pues a lo mejor ya nos habíamos olvidado, y tal. Pero es que fue anteayer cuando estaban insistiendo con los círculos, claro, y ahora llegan y tal. Y después Pablo Iglesias tiene 3 problemas, que son Teresa Rodríguez, que son... Pablo Echenique. Perdón. Pablo Echenique. Echenique y Monedero. Es decir, son 3 personas que yo creo que sí
se mantienen fieles a los principios de Podemos y Pablo Iglesias yo creo que en su ambición por hacer un partido más tal, pues se está acercando con todos, lo digo, a un poquito a la casta. Bueno, os voy a escuchar enseguida, vamos a hacer una pausa publicitaria, va a ser breve y escucho, como decía enseguida, a mis compañeros de mesa, pero también a Pablo, que nos va a explicar cómo va a encajar esta organización con este territorio, con Galicia, en donde, como saben, en las elecciones municipales se estableció una diferencia con el proyecto político de Podemos, representado en las mareas, en donde el acento nacional está mucho más presente que en el caso de Podemos. Va a ser muy interesante esa visita que se va a producir en las próximas horas, en donde, lógicamente, Pablo Iglesias y Xosé Manuel Beiras y Yolanda Díaz van a tener muchas cosas que negociar. Enseguida volvemos.